porque esa es la que te llevó a ver y a codiciar. Y si te miró y se rió, que dice codiciarle para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y lo comió. Lo vio, lo codició, lo deseó en su corazón y se lo comió. Metió el veneno en su vida. Pero no solamente se contaminó ella. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora vamos a decir, ¿cómo conocieron que estaban desnudos? No estaban desnudos, estaban desnudos. No había un tiempo de frío ni de calor, era agradable, era todo perfecto, no necesitaban nada. La desnudez no era un pecado. Y fíjense, antes del capítulo 3, en el versículo 25 del capítulo 2, o sea, un versículo antes, cuando cierra el capítulo 2, fíjense, capítulo 2, versículo 25. ¿Quién me lo lee? Léalo, hermano. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias, mi hermano. Y no se avergonzaban. Estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Pero yo te quiero ver a vos en un momento que estés en el medio del centro de Escobar y te agarran dos perros ahí de esos rottweiler y vos justo andás con un yodo y un pantalón así y te dejan desnudo en pleno centro de Escobar. Desnudo, porque yo he visto perros dejar desnuda a personas. Lo agarran dentro de la naturaleza todo así y sacan hasta calzoncillos. ¿Cómo te sentirías? Te faltarían manos para taparte, ¿no? Porque podrás tener un cuerpo atlético como el que yo tengo, no sé, pero lo primero que empezás es que no sabes por dónde empezar a tapar. Si te tapas acá, te miran de allá, si te tapas acá, te miran de allá. Plenas paradas de metro lleno en la estación, te agarran los perros y te dejan desnudo. Te da vergüenza. Si a veces como casados, los que ya somos casados, yo tengo 37 años de casado, cumplí el mes pasado, 37 años de casado, y uno sale del baño y está mirando ahí, che, no me mires. Y somos esposos, sí, no, pero mirá, panza que y ahora los que son solteros, que pueden admirar su fortaleza, la musculatura, ya está eso que todos tenemos músculo, nada más que algunos se nos han caído más abajo. Pero la desnudez genera eso, genera vergüenza, porque tenemos una naturaleza caída en el pecado. Y eso es lo que les pasó a ellos. Ellos no sentían vergüenza hasta que comieron del árbol, del fruto del árbol de la vida. Pero ¿fue porque comieron el fruto? No. El fruto fue un paso más de la desobediencia, que fue uno de los pecados, y de la duda, que fue el pecado principal. Porque lo primero que hace Eva es dudar. Pero ¿cómo la duda no es pecado? La duda no es pecado cuando pones en juicio la palabra de Dios. La duda no es pecado cuando cuestionás a Dios si lo que Él dice es verdad o no. ¿Será cierto que Cristo murió en la cruz por mí? ¿Será cierto que realmente lo clavaron y le pegaron con un látigo? ¿Será cierto que me ama? ¿Será cierto que resucitó? Pobre de nosotros, hermanos queridos, si todo lo que la Biblia cuenta es mentira. Dice la palabra de Dios que seríamos dignos de la lástima más grande, porque no tendríamos esperanza de nada. Entonces, a ver, siempre nos apoyamos en la parte científica y decimos, no, porque allá hay una estructura que es del año 1500 después de Cristo, encontraron un hueso que tiene 35 millones de años, resulta que era un hueso del muerto enterrado
lugares. Estuvimos en el mar de Galilea, y es como lo cuenta la Biblia. Estuvimos en el mar muerto, es como lo cuenta la Biblia. Y estuvimos en el lugar que se cree que fue la tumba del Señor. Y entras a la tumba y no hay huesos. Hay un cartel que dice: no lo busques aquí, pues Él ha resucitado. Vos vas a la tumba de quien sea, de Mahoma, a la tumba de cualquiera de las celebridades que el mundo adora, y están sus huesos ahí. Mas los huesos de nuestro Señor Jesucristo no están porque Él resucitó. Y hasta el día de hoy, 2000 años después de su existencia sobre la tierra, nadie puede decir lo contrario con fe, con una conclusión fehaciente. No tienen pruebas, tienen que decir que es mentira lo que la Biblia dice, y no tienen pruebas. Entonces, cuando vos pones en duda lo que la palabra de Dios es, estás cayendo en el primer pecado que cayó Eva: dudar. ¿Será cierto que no voy a morir? Y después de desobedecer, no voy a comer. Y después de contaminarse con su pecado, buscar al hombre y darle. Y hasta acá la culpa es de Eva, ¿no es cierto? Pero resulta que Génesis 3 nos va a mostrar que el hombre fue creado primero, lo dice antes, y fue puesto en autoridad, y fue puesto sobre toda la creación, y de él surgió, sacó Dios una costilla para crear a la mujer. Hay un orden divino establecido, donde el hombre tiene preeminencia sobre la mujer en determinadas cosas puestas por Dios. Y la responsabilidad del hombre en ese momento tenía que ver con hacer las cosas que Dios le había pedido, y no lo hizo. No digo que andaba con las manos en los bolsillos, porque andaba desnudo, pero me imagino que él andaba ahí por el huerto mirando cómo estaba todo. Y de repente lo llama a Eva: vení, comé. Y comió. No hizo lo que tenía que hacer. Él tenía que estar cuidando el huerto donde el Señor lo había puesto. No estaba donde tenía que estar. No obedeció a Dios de que de ese fruto no tenía que comer, y lo hizo. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que en un momento determinado, cuando se dan cuenta que están desnudos, hacen hojas, agarran las jarigueras, hacen delantales, y el versículo 8, fíjense lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a Eva, dice. ¿Qué es lo que dice el texto? Llamó al hombre. Al hombre llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué utilizaba esta frase? Que Dios no sabía dónde estaba, entonces no era Dios que sabe qué es lo que pasa. No. Estaba generando lo que se llama doble vía, estaba generando una confrontación con el que había pecado. Cuando vos pecás, te escondes. Ahora vivimos una vida media loca, pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Hasta no hace mucho, incluso de hecho, se le dice a algunas zonas donde está la prostitución, ¿cómo se le dice? La zona roja. Es una zona que no está muy iluminada, ¿se han dado cuenta? Generalmente está oscurito, donde está la tranza del papel, de la droga, no lo aceja a pleno, hoy en día se andan escondiendo, pasa la pata por acá, el paso humano que se llama, se da por acá. El pecado siempre busca la oscuridad, porque no le gusta la luz, porque en la oscuridad es rey. El pecado reina en la oscuridad. Y cuando vos, hijo de Dios, caes en pecado, haces o hacemos lo que hizo Adán. Lo primero que
escondernos de esa posibilidad que era hablar con Dios. No, él decidió esconderse. ¿Por qué pensaron que se escondió Adán? ¿Porque había hecho las cosas bien? ¿Qué piensan ustedes? No, tenía miedo. Fíjense lo que dice. En el versículo 10, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y fíjense acá la respuesta lamentable de un hombre que tenía que asumir su responsabilidad y buscó una excusa. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hasta acá vamos a ir con esta lectura. Vamos con la próxima, por favor. La próxima. Mirá, esta pregunta, ¿dónde estás tú?, nos muestra que tanto Adán como Eva tenían una relación íntima, permanente y habitual. Esto es importante. ¿Con quién? Con la manifestación visible de Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que acabamos de leer? Que dice que en un momento oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Dios se encarna una sola vez en la figura de su Hijo Jesucristo. Pero ese tipo de manifestación visible se les dice teofanía, y es la aparición visible de Dios. Acá Adán y Eva podían verlo, podían percibirlo, y era algo que evidentemente era natural para ellos que se paseara. No sabemos cómo es la forma, no es lo que importa en este momento. Lo que importa es que él tenía una intimidad con Adán y Eva y ellos con él, de tal manera que se paseaba por el huerto. Ahora, esta es una pregunta directa: ¿dónde estás tú? No dijo: ¿qué es lo que pasó acá? No, dijo: ¿dónde estás tú? No dijo: Eva, ¿qué? ¿No tenés nada para contarme? No. Adán, Carlos, Juan, Pedro, ¿dónde estás tú? Es una pregunta directa que indica, mirá, la búsqueda de alguien, de Adán, que no está donde debiera estar, en el huerto. ¿Querés que llevemos esto a la actualidad? Somos muchas veces ese Adán, que por no estar de rodillas clamando a Dios, confesando nuestros pecados, ocupados en el ministerio de la iglesia, ocupados en el ministerio de la exhortación, en el ministerio de la reconciliación, que es el evangelismo, por no estar ocupados en las cosas del Señor, estamos fuera de donde debiéramos estar, donde Dios lo había asignado, estaba fuera de su lugar, extraviado. Mirá, en abandono de sus compromisos y responsabilidades. Vamos a ir a Génesis 2, 15 y 17. Estamos en el capítulo 3, pasamos un cachito para atrás nada más. Dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Eso era lo que tenía que hacer. Eso era lo que tenía que hacer, labrarlo y guardarlo. Nada más. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí tenés un hombre que no estaba en el lugar asignado, donde debiera estar, fuera de su lugar y extraviado, abandonando sus compromisos y responsabilidades. Una iglesia no puede crecer. Una iglesia no puede crecer si los varones que están en la iglesia no toman sus compromisos asignados por Dios. O habiendo tomado sus compromisos asignados por Dios, deciden abandonarlos. Y después, cuando ocurre eso, nos escondemos. Porque Dios te va a pedir cuenta como un varón. Cuando Dios te dejó una responsabilidad, quiero que cuides el huerto, quiero que labres la quintita. Y esa quintita puede ser los jóvenes de tu iglesia. Esa quintita puede ser la mayordomía, el cuidado, la limpieza de la iglesia, la pintura, la cocina.
Puede ser un ministerio de plataforma, como es la alabanza, la administración de la palabra. No sé en qué ministerio te estás desarrollando o en qué ministerio te has sido llamado por Dios, no lo sé. Pero tal vez te encontrás en este momento con el grito del Señor que dice: ¿dónde estás? Porque no te estoy viendo en la iglesia, hermano. ¿Qué pasó con lo que te pedí? ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con la visita? ¿Qué pasó con ir a visitar a los enfermos? ¿Dónde estás tú que no te encuentro? ¿Dónde está el huertito en el que yo te dije que trabajaras? Y ahí viene la excusa del hombre. Vamos a la otra, por favor. ¿Dónde estás tú? En este caso particular es una pregunta dirigida a Adán, quien se había escondido. Posición en la que nos hemos encontrado muchos. Se había escondido para evitar el encuentro con Dios luego de haber pecado. Y acá yo quisiera que presten atención un segundo. Yo no estoy acusando de que vos hayas pecado. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y porque yo tendría que estar sintiendo, estar sentado ahí al lado tuyo en esta exhortación, porque yo he pecado muchas veces. Y si vos me decís que no has pecado, me gustaría conocerte, porque una de esas son ángeles que ahora conocido y no lo conocemos. Pero hasta los ángeles han pecado. Por eso hay ángeles caídos, convertidos en demonios. Perfecto y no solo. Mi Padre que está en los cielos, dice el Señor, no. Dios, no somos perfectos, pecamos. El problema no está ahí. Es el inicio del problema del pecado. La caída, el resbalón, la caída, como quieras decir, el pecado. ¿Podemos pecar? Sí que podemos pecar. ¿Estamos autorizados a pecar? No, no estamos autorizados a pecar, pero podemos pecar. Te pegaste un martillazo en el dedo, yo no creo que digas gloria, gloria, aleluya. ¿Te acordás después del martillo, el que fundó el martillo, del clavo que era tan chiquito, de lo que ibas a hacer y por qué no lo clavó el otro? Y bueno, pecaste, hijo. Somos hombres, somos impulsivos, tenemos sangre en la vena. Pero esa sangre misma que tenés en la vena es la que te tiene que llevar en ese momento a reflexionar y decir: dos caminos. Me endurezco y sigo insultando, me sigo enojando, y cuando alguien viene y me dice: eso no está de acuerdo con él, ¿qué me importa lo que dice Dios? Y empiezo a dar un paso más lejos de Dios. Y ya me empiezo a enojar con Dios. Porque si Dios no hubiese permitido esto, al final me quedó un dedo chato y yo tengo que andar con un bastón porque me caí en una escalera. Y el otro que estaba jugando a la pelota y vino me puso un planchazo. El pecado está a la puerta. Y somos tan frágiles que es muy probable que pequemos. El problema no va a ser ese. El problema es la recuperación de ese momento. Y Adán no se quiso recuperar en ese momento. Y lo que hizo es esconderse para evitar el encuentro con Dios. Y esa es eso habla de la ignorancia que tenemos muchas veces. Cuando pecamos y decimos: no me vio nadie. ¿Y para qué lo voy a confesar si esto fue hace tanto? Ya se tiene que haber olvidado Dios. Dios no se olvida del pecado. Del único pecado que Él es fiel y dice que se olvida es de aquel que confesaste. Pues dice: si confesares vuestros pecados, si lo va a meter en una bolsa y lo va a tirar al fondo del mar y ya nunca más se acordará de ello. Él no va a venir a reclamarte por algo que ya confesaste y fuiste perdonado. Él no te va a venir a decir: Carlos, el año pasado me dijiste que habías robado, El año pasado me dijiste que estuviste en pornografía y yo te perdoné. Si me perdonó, Él ya no se acuerda más. Pero yo sí me tengo que acordar que fui perdonado, para no volver a caer en ese pecado. Si yo pretendo estar enfrente de una computadora
si después de estar mirando eso, vos pensás que no tenés que hacer nada en tu vida, seguís siendo un ignorante total. Te seguís escondiendo para evitar el encuentro con Dios, después de haber pecado. ¿Y qué dice? Pecó al desobedecer, pensando equivocadamente que Dios no podría encontrarlo. ¿Vos pensás que Dios no te va a encontrar? Si Dios está morando dentro tuyo a través del Espíritu Santo, a donde vas vos, lo llevas al Espíritu Santo. Por eso cuando tus pies entran en lugares que no corresponden, tus ojos ven cosas que no corresponden, tus manos hacen cosas que no corresponden. Cuando caes en la masturbación, cuando caes en el adulterio, cuando caes en la fornicación, con vos está el Espíritu Santo, lo arrastrás. Eso no significa que va a compartir el Espíritu Santo lo que estás haciendo, pero el Espíritu Santo no se sale de tu vida. Pero si haces una acción que se denomina, que se retrae, se hace chiquito, se contrista, dice el Espíritu Santo. Porque ya tu corazón empieza a llenarse con la gangrena del pecado, con la inmundicia, con la pus de una infección. Y deja de tener santidad para pasar a ser un corazón gangrenoso envuelta con pecado, con olor a podrido. ¿Quién trabaja acá con fruta, con verdura? ¿Alguien trabaja con fruta o verdura? No. Cuando la fruta o la verdura se pudre, si pasan varios días, queda el olor terrible. ¿Quién trabaja con guano? Con guano, nadie trabaja con guano, es terrible el olor a guano. Mientras más agua le cae, peor todavía. El guano, la caca de arriba. Bueno, yo he trabajado con cuerpo humano y he tenido que ir a, como le decía anoche, me tocó un caso una vez que tenía que ir a ver a una mujer muerta que llevaba más de 20 días en pleno verano mendocino a 45 grados a la sombra, en una pieza, hinchada como un saco. Los bomberos con unas máscaras, con todo, yo tenía que ir a ver si no tenía, porque se había muerto antes que la pudieran sacar. Y el bombero me dice, jefe, mire, en cuanto toque ese cuerpo se rasga. Es un globo, imagínese un globo inflado con agua. Y que ya no da más. Y vos tenés que ir, no sé, con una alfiler a ver, en donde lo toques se rasga. Y no queremos tocar ni moverlo porque está todo lleno de gases. Y eso son gases de la putrefacción, de la podredumbre interna. En cuanto lo moviste, es un olor que no te alcanza ni las máscaras, no te alcanza nada, se te salen los ojos para afuera como los caracoles, una cosa. Entonces, cuando me estaba mostrando el bombero, me dice, aguanta, me dice, ve, por ejemplo, aquí tocó la parte de acá y se rajó toda la parte de la axila. Como si fuera un muñeco, ¿vieron esos muñecos de goma, los Michelin que llevan los camioneros? Así estaba. La tocó así, se rajó completo y entró a salir un olor. Quisimos salir, no nos dimos cuenta que el picaporte había quedado del lado de afuera, así que todo golpeando para que los de afuera no abran. Y los de afuera no querían abrir por el olor que había dentro. Cuando vos estás en ese lugar, la podredumbre se siente. El pecado se siente. Tu corazón lo percibe. Dios está ahí. No lo comparte, pero hasta ahí lo llevaste. En cada decisión, en cada paso de tu vida, en cada cosa que miran tus ojos, en cada cosa que hacen tus manos, en cada cosa que dice tu lengua, Dios está ahí. Que vos pretendas esconderte es parte de tu ignorancia. Pretender ocultar las huellas de tu pecado, que es lo que hizo Adán. Que no era la desnudez. Acuérdense que el pecado no era la desnudez. Mucha gente dice, no, que el sexo es pecaminoso. El sexo es algo maravilloso creado por Dios. Pero en un contexto que tiene que ser del matrimonio. Pero si hay tanta gente que ha caído en el pecado, cierto. Hay mucha gente que ha caído en el pecado del sexo antes del matrimonio. Pero cuando conoces que está mal, te tenés que arrepentir y cambiar esa actitud. Son pecados. Cuando yo me doy cuenta que mentir está mal, tengo que darme cuenta que tengo que cambiar esa actitud. Cuando yo me doy cuenta que la masturbación está mal porque está terriblemente mal, porque me hace daño física, psicológica y espiritualmente, tengo que parar. Y yo no llego a la masturbación si no veces paso primero por la pornografía. O sea, paso por la pornografía para generar otra necesidad
eso no lo puedo convertir en uno, pues. Nosotros, pastor, en el trabajo, así que el sábado, trabajar y intentamos hacer contabilidad de compañeros, que en la iglesia, y se preguntaba, ¿no? Si ahora funciona. Cuando pasó a un hombre, si era pecado hacer la masturbación. Yo le dije que sí, porque nadie le dijo que estamos pecando, porque a muchas veces decimos que ellos no están pecando. Sí, no tendrán que estar todavía que está acá, pero eso es normal. Pueden ser sí, porque eso como él es así, vaya a ser iglesia, es no así, mejor que va a hacer eso. Me parece que tenía ese caso ese, tenía matado todo el tiempo y no sabía cómo quiere. Porque a veces no charlamos las cosas como tenemos que charlarlas. Hay miedo de charlar estas cosas. Hay vergüenza de charlar estas cosas. Estamos acá varones. Esto es como si el Señor ahora acá se parara y dijera: a ver, de todos ustedes, varones, largue la primera piedra el que nunca pecó. Nada. Largue la primera piedra el que nunca miró con el ojito para allá. Largue la primera piedra el que nunca se tocó ni nada. Son seres humanos con una fisiología, una forma que excede nuestro control. Por eso Dios te da el poder a través del Espíritu Santo para que seas controlado por el Espíritu Santo. Cuando vos salís del control del Espíritu Santo, generas un caos en tu vida. Ahora, solo no lo podés manejar eso. Y te lo va a decir cualquier médico. El médico lo va a justificar, va a decir: no, está bien, o sea, es la descarga natural del cuerpo al eyacular, entonces, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a la masturbación? Llegaste porque te metiste a mirar cosas que no tenías que mirar. Porque si tu mente, que es una mente humana, que está sujeta a todo lo que es la carne, empieza a variar, a cambiar el entendimiento, la relación con Dios para ver lo que la palabra de Dios dice. Mientras más te llenes de la palabra de Dios, mientras más camines en santidad, menos vas a estar metido en el palo. El problema no solamente son tipos de pecados que son trampolines. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba cursando el instituto, ya hace varios años atrás, en los cuartos te invitaban, a los misioneros los invitaban los días jueves a compartir, siempre les hablaba de esto, los pecados trampolines. Si yo te digo pornografía, ya está. Tu mente está así, ¿vieron los trampolines en la pileta? Está así, ¿no? Puede ser pornografía, salta hasta donde fue la última vez que viste pornografía, y cómo terminó, y qué pasó, y por dónde pasaste. Somos hombres, pero somos hijos de Dios también. Y estamos sujetos a la revisión de su santidad. De un Dios 3 veces santo que exige que nuestra santidad esté en avance. No somos perfectos, pero tenemos que buscar eso. Ahora, fíjate vos, él no se ocultaba de su desnudez, se ocultaba de la miseria del pecado. Porque el pecado te lleva a la miseria. Porque ¿qué es lo que genera cuando pecas? Esto, la interrupción de la felicidad y la relación con Dios. Imagínate a Adán y Eva caminando en el huerto con el Señor, de una forma visible, con el Creador. Si nosotros que no lo hemos visto con nuestros ojos a Dios. Muchas gracias. Si nosotros que no lo hemos visto a Dios con nuestros ojos, porque alguno acá lo ha visto personalmente, ¿no? Si me avisa. Si alguno lo ha visto personalmente a Dios, me avisa. Pero cualquiera que tenga el Espíritu Santo acá sí puede decir que siente la presencia de Dios. Ahora, cualquiera que tenga el Espíritu Santo acá en su corazón también sabe que cuando peca, estamos ahí, en la interrupción de la felicidad, en la relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque perdés la gracia del momento. Su gracia es permanente, pero nosotros perdemos esa comunicación. Eso se llama comunión, lo que se pierde. Es el pecado que acarrea vergüenza y deshonra. Cuando vos sos descubierto en un pecado, te da vergüenza. Genera deshonra para tu hijo, puede generar deshonra para tu esposa, para tus
tus hijos, para tu padre, para tu madre, depende del pecado. Los que hemos caído en pecado, yo soy una persona que ha caído en pecado, soy un creyente. Nunca llegué al punto de que tenía que ser disciplinado, pero a ver, he mentido, he dicho malas palabras, he visto cosas que no tenían que ver. Por mi trabajo he hecho chistes que no tenían que andar haciendo. Me relacionaba con personas del mundo, con gente que rechaza los valores que Dios me pedía que adoptara. Y hasta me hice un poco más un agente secreto de Dios, de modo que los que estaban al lado mío ni siquiera sabían que era creyente. Cuando en un momento me invitan a una procesión de la Virgen en homenaje a una Virgen, no me acuerdo que yo no voy a ir. Porque no soy católico. ¿Cómo no soy católico? ¿Qué soy? Y claro, la risa de todo, porque yo aparte te contaba chistes, me dice contaba muchos chistes y yo, lo primero que se me ocurrió, sí, fíjense que es triste, gracioso triste. Yo soy cristiano evangélico, bueno, soy como la oveja negra del cristiano evangélico, soy cristiano evangélico. No, vas a ser cristiano vos. ¿En serio que soy evangélico? Y todo era risa en ese momento. Pero por adentro mío empecé a darme cuenta que es triste que una persona tenga que ver en mí cualquier cosa menos a Dios. Que cuando hablaba yo era un chiste, y si hablaba de Dios también era chiste, porque ya con mi vocabulario había deshonrado a Dios, con mi andar había deshonrado a Dios. La vergüenza que da el pecado, la deshonra del pecado, es terrible. Tal vez si estás acá y alguna vez has sido disciplinado, lo conoces. Si no has sido disciplinado y estás permaneciendo en un pecado, este es el momento en el que reflexiones. Porque es muy feo que estando oculto, en un momento eso salga a la luz. Poné la otra, por favor. Y acá ya con esto vamos terminando. Esta situación que vive Adán, fíjate, se repite en cada varón que habiendo caído en el pecado intenta escapar y ocultarse. No tenés dónde escaparte. Cuando pecas no tenés dónde escaparte. No te puedes ocultar de tu responsabilidad ante el Señor. Adán intenta eludir ese encuentro con Dios pretendiendo engañarlo y creyendo equivocadamente que su pecado estará oculto o será olvidado por Dios. Mirá, poné la próxima. Ahí vas a ver un tipo. Dale otra vez. Y a ver si otra vez. Y otra vez. Bien. Todo sale a la luz. ¿Se acuerdan que anoche les dije, miren, con el tema ese, igual para la pieza, ojo con las medias, todo eso? Bueno, puse media ahí. Les voy a contar una historia cortita, no sé qué hora es. ¿Cómo estoy con el tiempo? Sí, me paso hasta un minuto. Y cuarto. ¿Cuánto queda? ¿15? 9. Listo, contamos esto. Escuchen, media. Esta es la historia de un joven que se va a casar y que tenía un problema grave. Tenía un problema gravísimo. Sufría de olor a pata. Sufría mal de olor a pata. Era una cuestión patológica. Patológica. Tenía olor a pata. Y él le dice al padre: tengo un problema. ¿Qué pasa, hijo? Un problema con el que va a ser mi esposa. ¿Qué problema tenés? Y que nos casamos hoy, mañana va a ser la luna de miel. Y yo cuando me saque las medias, mientras yo tengo las medias colocadas en el problema, pero me saco las medias y sale un olor a pata terrible, y me lavo y todo, pero tengo olor a pata. Hijo, va a ser todo, eso se soluciona muy fácil. No me da cómo. No te saques las medias, por
Sí, vos no te saqué las medias. Si con medias no tenía olor a pata. No, es cuando me saco las medias el olor a pata. Bueno. Del otro lado la chica, hablando con la madre. ¿Qué te pasa, hija, que te veo tan preocupada? ¿Qué ayudas, mami? Esta noche la luna de miel. Y no te hemos hablado con tu papá y yo sobre cómo viene el tema de la luna de miel, lo importante es pero vos sabés que yo tengo un problema terrible, dice. En la mañana, cuando me levanto, yo tengo olor a perro muerto en la boca, dice. Pero olor a podrido, y me puedo lavar, enjuagar, echar el fuego, buscar en la noche, pero a la mañana es terrible el olor, dice. Y me da miedo cuando se levante y él se dé cuenta y yo le diga, que me diga buen día, mi amor, y yo le diga, yo también quisiera decirle buen día, mi amor, no es mi hija, pero mirá, un consejo sabio es que justamente vos te puedas levantar antes que él. Y te levantas rápido, lavadito de dientes, cepillado, te vas a buscar, ya estás lista. O sea, los dos tenían una estrategia. Cómo ocultar el olor a pata y cómo ocultar el horrible aliento. Pasó un mes, cada uno con su estrategia. El chico siempre con las medias, la chica se levantaba antes, se lavaba los dientes. Era la felicidad pura, 2 meses, 3 meses, 5 meses, a los 6 meses llega el cansado del trabajo, había pasado varias cosas, y en el dormir está como, llega la noche, se duerme, se pega las medias puestas, ¿no? Pero es como que tiene una pesadilla, ¿viste? Y se movía mucho, calor, y no sabe en qué momento se saca la media. Y cuando él se da cuenta, dice, las medias, y empieza a mira, está dormida la mujer, ya había un olor terrible, ¿viste? Entonces empieza a buscar las medias rápido, buscar las medias, y la mujer se asusta a las 4 de la mañana, el tipo estaba dormido y abajo de la sábana, dice, ¿qué pasó? Y el tipo la mira y dice, vos sos la que te comiste la media. Claro, esa persona lo dice, ¿qué pasó? Vos sos la que te comiste la media. Querido amigo, mi hermano, esto es una anécdota, pero la realidad de las cosas es que todo sale a la luz. El tema no es si saldrá a la luz o no. El tema es cuándo. Tus pies en algún momento van a quedar sin medias. Tu vida, si tienes pecado oculto, en algún momento va a quedar sin cobertura. Y es Dios cuando te va a preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer cuando ese pecado que tenés oculto llegue a un momento en el que no lo puedas cubrir más? Dios te está dando la oportunidad a través de esto que estamos hablando, que reflexionando en esto, ponle la próxima, por favor. Reflexionando sobre nuestras decisiones que nos han llevado a pecar muchas veces, podamos buscar la restauración de nuestras heridas, porque el pecado te lastima, el pecado te hace mal. Pero no solamente a vos, contamina a otras personas. Buscando la restauración de nuestras heridas y buscando la renovación de nuestro entendimiento. Entendiendo, como hoy decía Juan, miren, despojate de esa vieja vestidura, del viejo hombre. La naturaleza humana, la naturaleza caída la vamos a seguir teniendo hasta que el Señor nos venga a buscar. Pero podemos vivir una vida de santidad, despojándonos de esas cosas. No es una vida perfecta. Dios sabe que hay muchas cosas con las que luchar que son pecados. El problema es cuando dejaste de luchar. El problema es que cuando un pecado se naturalizó en tu vida y ya no querés ni tratarlo ni confesarlo. El problema es cuando ya está bien que hayas pecado y no querés ni siquiera arrodillarte en la presencia de Dios para pedirle perdón. O llevas tanto tiempo en ese pecado que
Es un tema importantísimo, hijo. Es muy importante. Si el diablo te está queriendo distraer ahora es porque es un tema muy importante. Concentrate. Cuando estás en alabanza tenés que estar buscando santidad en tu vida. Cuando estás abriendo una Biblia tenés que estar buscando santidad en tu vida. Cuando estás jugando a la pelota buscas santidad en tu vida. Si lastimaste a un hermano buscas santidad en tu vida pidiendo perdón. Si estuviste tocando cosas que no debías, haciendo cosas que no debías, si estuviste metido en cosas que no debías, busca perdón, quebrantar tu corazón en la presencia del Señor, que Él es poderoso para perdonar cualquier pecado. Si vos pensás en este mismo momento, no, lo que yo hice el Señor no lo podría perdonar, estás equivocado. Él dio a su Hijo único a que muera en una cruz para que pueda pagar con su sangre sus pecados. No solamente los tuyos, los míos. Él es poderoso para darte una vida eterna. ¿Cómo no va a ser poderoso para limpiarte? No llegues al momento en el que tus medias se salgan. No llegues al momento en que ese pecado tenga que ser sacado de la luz para pararte. Es el momento de parar con los pecados que tengas y buscar confesión a Dios, buscar su perdón, su misericordia y pedirle que empiece a trabajar en tu corazón nuevamente. Busca ese espacio de santidad con Él nuevamente. Capaz que lo has vivido muchas veces y ya te has olvidado. Tal vez hace mucho que no orás más de lo que puedes orar cuando empieza el culto, en la comida, en el desayuno. Capaz que te falta la intimidad con Dios, la charla con Dios. Capaz que te falta escuchar lo que camina en el huerto. Pero Dios no va a hacer nada que vos no quieras entregar. Él no te va a poner un hacha en la cabeza y te va a decir, no querés tomar. Pero no va a permitir que su nombre sea denostado, sea deshonrado, y en algún momento va a sacar ese pecado a la luz y vos no querés sacar. No esperes ese momento. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo te pido, ahí donde estás, vamos a reflexionar 2 minutos. Te voy a quitar 2 minutos para el programa. Vamos a reflexionar pensando. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Deja de pensar ahora en el mate, deja de pensar en el negocio, deja de pensar en el fútbol, deja de pensar en los planes que había. Este es un momento en el que Dios está buscando tu corazón. Este es el momento en el que Él está caminando en el huerto y te está preguntando dónde estás. Si cerrás tus ojos, esto no es un ejercicio de yoga ni nada por el estilo, esto es que nada a tu alrededor, ni el ruido, ni las cosas que pasan te distraigan de lo que Dios quiere decirte esta mañana. Dios está buscando tu corazón para volver a darle santidad, para que vos tomes la decisión de entregar tus pecados en su presencia. Y le diga, Señor, perdóname, porque hasta acá he caminado tan mal. Perdóname porque me he escondido tantas veces y he pecado, y tengo pecados que no he confesado, que es posible, pero no, porque yo pensaba que vos te podías olvidar, pero no me podías esconder. Decís al Señor eso. Dios está buscando esa intimidad con vos. Tu corazón necesita en este tiempo esa intimidad con el Señor. No podés seguir avanzando en tu vida espiritual cuando tu vida espiritual tiene cortada la comunión con Dios. Y no puede haber comunión con Dios si tienes pecados que no han sido confesados. Es un engaño al diablo. Tus pecados tienen que ser confesados. No necesitas que agarres un bombo y te pares en una plataforma y digas, yo soy el Padre. El Señor requiere de tu corazón quebrantado en su presencia. Y va a requerir de vos 2 cosas. Confesión, número 1. Ahí donde estás, cerrar tus ojos. Confesión, ¿sabes lo que es confesión?
dice que aquel que confesara sus pecados. La palabra en la traducción dice consultarios. Pero yo pienso, ¿qué pasaría con uno que es mudo? No podría hablar. O sea, que no hace falta que lo digas en voz alta. Decíselo hoy mismo, en intimidad con Dios. Confesión de pecado. Pero también requiere de otra cosa, Dios, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una palabra que muchos confundimos con remordimiento. Remordimiento es cuando yo hago algo y me siento mal por lo que hice. Pero arrepentimiento es la decisión de darme cuenta que lo que hice mal ya no lo tengo que volver a hacer. Y lo confieso y le digo a Dios, Señor, sacame de este pozo que no quiero volver a esta inmundicia. Esta es la oportunidad para decirle, vamos a orar. Padre bendito, Señor, misericordioso, mira este grupo de varones que estamos ahora en esta mañana, Señor, frente a ti. Sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Señor, ¿cuánto te hemos fallado? Como Adán, ¿cuántas veces nos hemos escondido de tu voz? Y nos hemos perdido la oportunidad de seguir en comunión contigo. Y hemos padecido esa falta de felicidad, esa tristeza por estar apartado de ti, Señor. ¿Cuántas veces nuestro corazón se secaba, Señor, como la tierra cuando no le cae agua? Cuando estamos apartados de ti, Señor, y queremos demostrarle a los demás que no nos pasa nada. Pero tú que conoces la profundidad de nuestro corazón, Señor, sabes que estamos quebrantados, Señor. Y muchas veces abatidos, derrotados por el pecado, lo que nos lleva a la esclavitud de vuelta. Y pedimos, Señor, tu intervención, porque hay veces que no tenemos fuerza para confesar cosas que son muy difíciles. Te pedimos que pongas siervos al lado nuestro, Señor, para que nos ayuden a meditar nuevamente y poder tener esta comunión contigo. Señor, creemos que eres un Dios todopoderoso, misericordioso, tardo para la ira, pero también que eres un Dios justo y que no vas a tener por inocente culpable. No queremos ser expuestos, Señor. Queremos aprovechar esta oportunidad que tú nos das para que no sea nuestro pecado en algún momento puesto enfrente de todos y nuestra desnudez no dé vergüenza. Guarda nuestros corazones, Señor. Mira estos jóvenes que están hoy acá, Señor. Mira estos varones adultos, aquellos que están en autoridad, aquellos que están en responsabilidad, en los ministerios, para que tú guardes sus corazones, pero que ellos aprendan también a conservar la santidad en sus vidas. Por aquellos hermanos que han sido encontrados que están fuera de la responsabilidad, tantas veces han llamado a hacer cosas, tantas veces nos han incentivado y tantas veces también se han comprometido, pero nunca cumplieron, para que retomen el compromiso como valores de Dios. Gracias por esta oportunidad, Padre bendito. Oramos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Antes de irnos al descanso,